La paz de Dios, amados hermanos y amigos. En esta mañana le damos gracias a Dios porque nos permite celebrar este culto de las 7 palabras. Quiero invitarles a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, versículo número 34, y leamos juntos este texto de la palabra de Dios que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Repito, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta mañana, amados hermanos, en que nos encontramos en un tiempo de zozobra, de incertidumbre, en donde millones de hogares se encuentran encerrados en sus casas a causa de esta pandemia, la palabra del Señor puede tener una aplicación en cualquier tipo de circunstancia en la vida del hombre. Esta primera locución de las 7 que expresó nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene enseñanzas de las cuales derivan para nuestras vidas ejemplo de lo que hizo Jesús nuestro Señor y de lo que nos dice en su palabra. Cabe mencionar que dentro de esas enseñanzas que nosotros conocemos y podemos resumir en esta mañana, está expresada en el Salmo 86, versículo número 5, cuando nos expresa que Dios es bueno y perdonador. Dios es bueno, misericordioso y perdonador. Es lo que nos expresa el Salmo 86, 5. Y también en el libro de Nehemías, en su capítulo número 9, versículo número 17, nos dice ahí la Escritura que Dios es perdonador. Nos dice que es clemente y piadoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Luego entonces sabemos y entendemos que nuestro Dios es perdonador. Y otra enseñanza que deriva de lo mismo: como nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, nosotros entonces también tenemos que perdonar, porque cuando ejercemos el perdón en nuestras vidas, en ese fundamento de la palabra del Señor, es cuando estamos nosotros edificando nuestras vidas sobre la roca, sobre la palabra, sobre Cristo Jesús. No sobre la arena, sino sobre la roca, para que cuando venga el viento recio, cuando venga la lluvia incesante, nuestra casa quede inmóvil, quede firme, resista, porque hemos confiado nosotros en el poder de nuestro Dios. Así entonces podemos resumir en esta mañana estas enseñanzas hermosas que todos y cada uno de nosotros conocemos acerca del perdón de nuestro Dios que ejerce sobre todas sus criaturas. Porque el Padre Celestial envió a su Hijo para que todos aquellos que crean en Él tengamos vida eterna, teniendo misericordia de nosotros, ejerciendo el perdón de todos nuestros pecados y de todas nuestras deficiencias. Y nosotros, en esta mañana, queremos hacer una reflexión acerca de esta parte de la locución de nuestro Señor Jesucristo, en la que expresa: no saben lo que hacen. Queremos nosotros en esta mañana rogarle y suplicarle a nuestro Dios, al Eterno, rogarle y suplicarle que nos dé discernimiento, que abra nuestros ojos espirituales para entender qué quiso decir, que no saben lo que hacen. Nosotros entonces debemos comprender y le pedimos y le suplicamos a nuestro Señor y le decimos: oh Padre Celestial, ¿qué no sabemos de lo que tenemos que hacer que no te agrada? Le decimos a nuestro Señor Jesucristo, le decimos a nuestro Padre Celestial,
en esta hora que Él tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a reconocer todo aquello que no debemos hacer y que creemos en muchas ocasiones que no lo estamos haciendo mal, sino que lo estamos haciendo bien. Para que podamos entender esta enseñanza, necesitamos primeramente abordar la coyuntura, las circunstancias que llevó a nuestro Señor Jesucristo a expresar esta primera locución. Y si nosotros nos vamos a los 4 evangelios, podemos darnos cuenta y podemos en un momento determinado diferenciar entre lo que dijeron los dirigentes religiosos de los hijos de Israel, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, pero también lo que dijeron los gobernantes del Imperio Romano, Pilato, Herodes, y también inclusive lo que dijeron los malhechores y los que pasaban por ahí en el momento de que era crucificado. Para que nosotros podamos entender entonces esta locución, esta parte de la locución primera de nuestro Señor Jesucristo, no saben lo que hacen. Y entonces la palabra del Señor ahí nos expresa, ahí nos dice que los principales sacerdotes acusaron, testificaron contra Jesús nuestro Señor ante Pilato. De eso y de muchas otras cosas nos dice la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor entonces nos expresa en Lucas, en su capítulo número 12, 23, versículo número 10, que lo acusaron con gran vehemencia. También los dirigentes religiosos del pueblo de Israel persuadieron e incitaron a la multitud para ponerla en contra del Mesías prometido. Utilizaron la autoridad que el Señor les había concedido con el propósito de que pudiese haber sido llevado a la cruz del Calvario para ser crucificado. Nos damos cuenta también que los dirigentes religiosos de Israel, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, lo escarnecieron, es decir, se burlaron de él, se mofaron de él. La palabra del Señor nos señala y nos expresa que inclusive lo condenaron y dijeron que era digno de muerte. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y le dieron de bofetadas. Lo acusaron de haber pervertido al pueblo, de haberlo alborotado, de haber pervertido a la nación. Las voces de los principales sacerdotes prevalecieron para que Jesús fuese crucificado. Además, no lo reconocieron como su rey, es decir, no lo reconocieron como su Mesías. Más aún, reconocieron al César como su rey, es decir, negaron a su Mesías. También, la palabra de Dios nos señala y nos expresa que una de las razones por lo cual hicieron todo esto los dirigentes religiosos de Israel fue a causa de la envidia, entre muchas otras razones. Ante esto, lo que refleja el tipo de actitud que adoptaron los líderes religiosos del pueblo de Israel fue manipular, acusar, escarnecer, condenar, intentar destruir, escupir, golpear, abofetear, atar, negar a Jesús nuestro Señor y conducirlo a la crucifixión. Eso es entonces de parte de los líderes religiosos de Israel, los líderes espirituales, pero de parte del Imperio Romano, de parte de sus gobernantes, que
simbolizan al resto de las naciones, también hicieron lo suyo. La palabra de Dios nos señala y nos expresa que Pilato lo entregó y lo azotó. La palabra de Dios nos señala y nos expresa que los soldados de Pilato entretejieron una corona de espinas y una caña, y que también lo abofetearon. También los escarnecieron, también los tuvieron, también lo golpearon en la cabeza y en el rostro. También Herodes, junto con sus soldados, lo menospreciaron y lo escarnecieron, nos dicen los evangelios. Y aún Lucas, en su capítulo 23, versículo 35, nos dice que aún los gobernantes se burlaron de él. Finalmente también podemos expresar y señalar que los malhechores y los que pasaban en el momento que era crucificado nuestro Señor Jesucristo lo escarnecieron. Luego entonces, esta primera locución cobra sentido cuando expresa a nuestro Señor: no saben lo que hacen. ¿Qué es aquello que no supieron, que no debían hacer? Repito, ¿qué es aquello que no supieron, que no debieron haber hecho e hicieron? Y nos preguntamos, ¿no supieron los dirigentes espirituales de Israel que proteger y cuidar sus intereses personales causaría la ruina espiritual de su nación? Nos preguntamos, ¿no supieron que persuadir e incitar al pueblo a través del engaño y manipulación para crucificar al Mesías causaría que su cuarto exilio se haya prolongado por casi 2000 años? Luego entonces, para esta generación de los últimos tiempos, ¿qué es aquello que no debemos hacer, Señor Jesús? Y estamos haciendo. Para esta generación de los postreros días, ¿qué debemos corregir de nuestras vidas, oh Dios de verdad? Te suplicamos, te rogamos, nuestra oración, oh Padre Celestial, en esta hora, es que nos muestres las deficiencias que tenemos que corregir de nuestras vidas y de todo aquello que tengamos que rectificar como iglesia de Dios. Siendo pastores de tu grey, ¿qué debemos corregir, Señor nuestro? ¿Qué es aquello que debemos rectificar? ¿Qué significa escupirte, abofetearte, escarnecerte, golpearte, atarte y negarte en este tiempo? Siendo humildes y sencillos de corazón en estos tiempos de pandemia, ¿qué es aquello a lo que tú nos estás ordenando que debemos de hacer? Dice tu palabra en el libro de Zacarías, en su capítulo 11, versículo número 16, de la siguiente manera: porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Tu palabra, Señor, en esta hora, con humildad y sencillez de corazón, humillándonos delante de tu presencia, tenemos que reflexionar, tenemos que rectificar nuestro camino. Si es tu voluntad y si termina esta pandemia, si es tu voluntad y regresamos a tus templos a predicar la palabra, primeramente, antes que tu grey, antes que tus ovejas, antes que tus congregaciones, antes que tu iglesia en todo el mundo, tú nos das enseñanza a todos aquellos que somos pastores, a todos aquellos que nos has encomendado dirigir a tu iglesia conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Tú nos has llamado para que reflexionemos en estos días en donde millones de personas están encerrados en sus casas, en donde miles de hogares en Europa no pueden salir en estos
quieres que reflexionemos. Tú quieres, con tu mano bondadosa, hacernos entender aquellas cosas que tenemos que rectificar. Y que debemos entender primeramente que al igual que los líderes religiosos del pueblo de Israel en la generación de nuestro Señor Jesucristo hicieron muchas cosas no conforme a tu palabra, ¿qué es aquello, Señor nuestro, que nosotros como pastores tenemos que corregir con el propósito de que tu mano poderosa esté al lado de nosotros, con el propósito de que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo y guiando? Y siendo sinceros ante ti, tenemos que preguntarnos, Señor mío, ¿debemos nosotros como pastores dejar de beneficiarnos económica y materialmente de tu iglesia? ¿No acaso nos has ordenado para que la pastoremos y la apacentemos? Como pastores debemos de reflexionar y percatarnos y preguntarnos, ¿nos has llamado, oh Dios nuestro, para hacernos de las posiciones de tus fieles, de sus bienes? Debemos nosotros en un momento manipular a tu grey de una manera tal que nos hagamos de sus bienes y busquemos nuestro beneficio personal. Es posible que ejerzamos el derecho de piso como se hace allá afuera en nuestra nación, en nuestro México. Y en este caso, sobre aquellos que se les ha encomendado un cargo directivo en nuestras iglesias locales o presbiterales para que puedan seguir ejerciendo su ministerio. Una de las vertientes de la misión de la iglesia es la salvación de las almas. Es decir, la iglesia del Señor no fue instituida para ser gobernada como una empresa. Si un hijo de Dios le fue concedido la habilidad empresarial, ejérzala, pero ejérzala fuera de la iglesia. No debemos usufructuar con las ovejas del Eterno. Tenemos que corregir todo aquello que se da allá afuera. Eso no es conforme a la voluntad del Señor. A su grey hay que pastorearla, hay que conducirla, hay que apacentarla. No busquemos lo nuestro, busquemos la voluntad del Señor. Y al llamarnos siervos de Dios, entendamos que siervo es criado. Somos criados de Dios, criados para apacentar a sus príncipes y a sus princesas, no para enseñorearnos de ellas, no para ir sobre la oveja gorda, no para descuidar al pobre, al necesitado. Debemos corregir todas esas cosas como pastores que el Señor nos demanda. Tenemos que reflexionar, tenemos que corregir, tenemos que cambiar. Tenemos que defender la herencia que nos legaron nuestros padres espirituales. Esa herencia de fe, esa herencia de honestidad y de verdad. Esa herencia de no buscar lo suyo, sino amar a las almas de Dios con todo nuestro corazón. Es por eso que debemos entender, nosotros los que somos pastores, que un cargo directivo en una congregación se asigna después de días, después de semanas de oración, de ruego y súplica a nuestro Creador para que levante, para que se haga su voluntad y no la nuestra.
cargos no se asignan por simpatía. Los cargos no se asignan por las contribuciones económicas de sus hijos. Eso se hace en el mundo. Eso quizás se haga en los sindicatos. Eso quizás se haga en el medio artístico o en el medio deportivo, pero no en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, la que ha dado a cada congregación una multitud de talentos, una multitud de hijos de dones con dones y habilidades, tienen que ponerse en las manos de nuestro Dios, porque de lo contrario, el ministerio sería ejercido únicamente por aquellos cuyos ingresos económicos son altos, por arriba de la mayoría de los que vivimos en esta nación. Tenemos que reflexionar como pastores, tenemos que reflexionar como dirigentes y preguntarnos, ¿debemos de continuar con esas estrategias del mundo? Esas estrategias como la de fastidiar a los hijos del rey con el fin de que se salgan de nuestra congregación. No están de acuerdo a las ideas que yo tengo, no están de acuerdo a las filosofías humanas que quiero implantar en la congregación. Se acercan amablemente en el temor del Señor y nos dicen: pastor, pero es que esto no es conforme a la palabra. Y nosotros no podemos como dirigentes enojarnos. No podemos nosotros como dirigentes perseguirlos, escarnecerlos, poner a la congregación en contra de algún hermano. Eso no es el evangelio del Señor. ¿Quién creemos que somos nosotros los pastores para enterrar aquellos talentos que nuestro Dios concedió a su iglesia? Esos talentos, esas habilidades de nuestros hermanos, que el Señor las multiplica y las bendice para la obra del Señor. Porque la iglesia del Señor, su obra, no es obra del hombre, es obra del Todopoderoso. Y como pastores, desde el más humilde económicamente hasta el hermano más prosperado económicamente, todos son útiles en las manos de nuestro Dios. Todos son instrumentos preciosos que como dirigentes tenemos que trabajar, que como dirigentes, como pastores, tenemos que alentar. Que el gozo y la alegría del pastor es que todos y cada uno de ellos crezcan espiritualmente. No importa que sus habilidades superen a la del pastor, porque el que tiene que ser glorificado es el Dios de amor y el Dios de poder, no nosotros los hombres. ¿Cuántas cosas tenemos que rectificar como dirigentes, como pastores? Y es la preciosa oportunidad que el Señor nos está dando para corregir. Por ningún motivo nosotros los pastores, ni ningún dirigente cristiano, debemos abrirle la puerta, amados hermanos, a la mentira, al engaño, a la manipulación, a intimidar a la iglesia, a promover la lisonjería, entre otras cosas, para el ejercicio de nuestros ministerios. Un pastor que miente, un pastor que engaña, un pastor que manipula e intimida a la iglesia, ese no es el ministerio al cual nos llamó nuestro Señor. Ese es un ministerio no conforme a los principios que descienden de lo alto, sino conforme a lo terrenal, conforme a las estrategias que se practican en el mundo. No nos ha dado el eterno espíritu de poder, amor y dominio propio para resistir todo lo antes dicho. Proviene de lo alto que un pastor induzca la ley del Señor a que sea anulado y se complazca de las personas lisonjeras. Nuestro Dios de amor nos lo demostró. Nuestros padres en la fe están
con el Señor y que nos legaron todas esas enseñanzas que se encuentran en la palabra del Señor, nos hace ver que todo ello que ha entrado, que hemos permitido que permee en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, debe ser desechado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como pastores y dirigentes de tu rebaño, oh Dios nuestro, nos hemos enseñoreado de tus ovejas. Buscamos primeramente nuestro beneficio personal antes de buscar tu reino y tu justicia. Por eso, en esta mañana te rogamos, oh Dios nuestro, abre nuestros ojos espirituales, danos discernimiento y sencillez de corazón para arrepentirnos de todo aquello que está ocasionando que tu iglesia sea conducido al estancamiento espiritual. Con tu amor inefable, nos das a conocer aquello que no debemos hacer y estamos haciendo. Nos das una preciosa oportunidad para corregir nuestro camino como iglesia y como servidores tuyos en estos postreros días. En este tiempo de fin, la iglesia de Dios, hermanos, requiere de sus dones espirituales. En este tiempo de fin, requerimos los dones espirituales del Señor, el don de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, de milagros, de sanidad divina, de discernimiento de espíritus, de fe, de todos y cada uno de ellos necesitamos en estos tiempos, en donde se va a levantar la serpiente antigua, en donde se va a levantar el engañador para intentar destruir completamente a la iglesia de Dios. Son tiempos en donde, por ejemplo, el don de discernimiento es fundamental en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Si se levanta un falso profeta, si se levanta un falso maestro, ¿cómo vamos a discernir que nos está mintiendo, que nos está engañando? Necesitamos de los dones espirituales, necesitamos de la unción de su santo y precioso Espíritu cada día. Necesitamos regresar al buen camino para que nuestro Dios se siga manifestando como se manifestó en el nacimiento de su iglesia hace más de 2000 años. Dios bendito, Dios eterno, es tiempo para rogar y suplicar al Eterno por estos dones espirituales, para rectificar, amados hermanos, para que rectifiquemos y nos percatemos que las filosofías humanas no nos sirven de nada en este tiempo de prueba que está viviendo toda la humanidad, todas las naciones del mundo. Hemos intentado gobernar con filosofías humanas, con estrategias novedosas, con el propósito de traer almas para Cristo. No, mis amados hermanos, lo que tenemos que corregir son todas aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios como pastores. Cuando dejemos de hacer todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, nuevamente la presencia de nuestro Dios será nuestra iglesia, nuevamente la presencia de Dios será nuestras congregaciones, nuevamente escucharemos mensajes de nuestro Dios, mensajes que son muy importantes en estos momentos. Oh, cuán importante es en estos momentos un mensaje de Dios que se levante, un hijo del Señor con ese don de la profecía, con ese don de interpretación de lenguas, y que podamos entender el mensaje de edificación de parte del Señor. Cuán importante es entonces que en estos momentos en nuestros hogares, en el que nos encontramos muchos recluidos, doblemos nuestras rodillas, busquemos con todo nuestro corazón el bautismo con el Espíritu Santo, su unción poderosa para que se manifieste nuestro Dios, que oremos como iglesia por el derramamiento de sus dones espirituales,
No confiemos en filosofías humanas, no confiemos en el hombre. Dice su palabra en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, y en el 7, bendito el varón que confía en Jehová. Nuestra confianza debe ser en el Eterno. Nuestra confianza debe llevarnos a meditar, a corregir, que es a través de sus dones espirituales, de sus armas espirituales, las que nos van a salvaguardar hasta su venida, de todo lo que empezamos a estar viviendo ya en estos momentos. Los dolores de parto han comenzado y es importante rectificar, y el Señor lo hace con mucho amor. Seamos humildes, seamos sencillos de corazón. No persigamos a los hermanos a causa de que no rectifiquemos. Practiquemos la verdadera unidad del Señor, la unidad fundamentada en su palabra y en sus principios. Nosotros, hermanos, para terminar, pedimos humildemente al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús que su iglesia, que su remanente fiel sigan orando fervientemente por todos y cada uno de sus pastores y ministras, porque de la misma manera que en un hogar, si un padre no se da cuenta delante del Señor está viviendo desordenadamente, toda la casa, toda la familia se encuentra en incertidumbre, se encuentra en sus ojos. Y en nuestras congregaciones y nuestros pastores, si los pastores no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor, no estamos haciendo su voluntad, la iglesia está en su sombra. Y recordemos que la iglesia no es nuestra, la iglesia no es de una denominación, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesucristo, aleluya. La iglesia es de nuestro Señor y está cimentada sobre la roca, sobre su palabra, sobre su verdad. Querido remanente fiel, querida iglesia, queridos hermanos, sus oraciones han traído frutos, pues la oración del justo puede mucho. Que el Señor abra a todos nosotros nuestros ojos espirituales para que nos percatemos que nuestros ruegos están siendo escuchados por el Eterno. Repito, que el Señor abra nuestros ojos espirituales, porque su oración, hermano, está siendo escuchada por el Eterno. Dios es fiel, Dios ama a su iglesia. El Eterno nos va a arrebatar en cualquier momento y quiere que nos amistemos, quiere porque corrijamos aquello que no le agrada. Vienen días difíciles para toda la humanidad. Pidamos en todo tiempo sabiduría y discernimiento al Señor para no ser engañados. Repito, pidamos en todo tiempo sabiduría y discernimiento al Señor para no ser engañados. Oremos en todo tiempo y ocupémonos de su palabra para estar preparadas como las vírgenes sensatas. Al Rey de Gloria nuestra gratitud y nuestra alabanza por siempre. Bendecimos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Amén.